Dañado. Bueno, Lino, muchas gracias por venir. Un placer, realmente. Te vi en IDEA y ahí comenté que me impresionaba que siempre te veía por una gran cantidad de espacios, siempre muy dedicado a tu función pública en distintas partes del país, porque te he visto en Mendoza, en Rosario, bueno, en Mar del Plata, evidentemente recorres también el país. Ahora, vos estás hace mucho tiempo como funcionario, ¿es así? Porque antes de ser ministro en el 2007... Era presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Y yo estoy en la función desde el 2003, hace más de 15 años. Impresionante, Lino. Te felicito. Evidentemente, sos un verdadero hombre de Estado. Hay mucha gente que le molesta eso, pero a mí me parece que el Estado, para hacer gestión, se necesita tener experiencia, ¿o no? Sí, se necesita experiencia, bueno, hay un libro que se llama Los fuera de serie, que demuestra que para hacer algo bien se necesitan 10.000 horas. Desde Mozart hasta Bill Gates, todos emplearon 10.000 horas aprendiendo a hacer las cosas y bueno, eso se nota después en la gestión. Y yo cumplí, antes de ser ministro cumplí ese número de horas y antes de eso fui 18 años gremialista del CONICET. O sea que en realidad estoy abocado a la defensa de la ciencia desde un lado u otro desde 1984. O sea que tenés realmente una vocación pública. Políticamente estás definido, sos radical, peronista. No, yo siempre voté al socialismo. De hecho, vengo de una familia socialista. Mi abuelo era amigo de Juan B. Justo. Ajá. Y vengo de una familia que ha tenido siempre la participación del Estado como un bien a cultivar, ¿no? Así tengo 2 tatarabuelos con cargos electivos, cosa que no es muy frecuente. Hablemos de la familia Barañao. Contanos, a ver, ¿cómo es 2 tatarabuelos aquí en la Argentina? Aquí en Argentina, sí. El Barañao vino en 1765, pero... Ajá, 1765, sí. El primer Barañao. Sí. ¿Vino del País Vasco, es un apellido vasco. Y calculo que sería el nieto de él, Juan Barañao, fue presidente de la legislatura en Entre Ríos, fue socio de Urquiza, de hecho. Socio de Urquiza. Socio de Urquiza. La diferencia es que Urquiza terminó siendo el hombre más rico de Argentina y mi tatarabuelo terminó de ocupa en un edificio con el cual después se dedicó al Colegio Concepción del Uruguay. O sea, en vocación por los negocios no tenemos, sí somos gestores de alguna forma. Y mi otro tatarabuelo, Vicente Vilches, fue el primer intendente de Villaguay. Ajá. Así Mirá que vos. hay toda una historia familiar de compromiso con el Estado. Mi madre era maestra, mi padre empleado de Vialidad Nacional. ¿Tu padre empleado de? De Vialidad Nacional. Qué recorría la provincia. Yo tuve una suegra que trabajaba en Vialidad Nacional. En esa Vialidad Nacional, bueno, que hizo la patria, digamos. Que hizo la patria. Mi padre recorría la provincia un poco como apoderado de Vialidad, comprando los campos donde después pasaban los caminos, ¿no? Pero ese sentido de contribuir al bien común desde el Estado. Bueno, es interesante además tu perfil, Lino, porque no es lo que sucede normalmente ni con este Estado ni con otros. Es decir, como que, bueno, yo he sido bastante crítica de muchas decisiones que ha tomado este gobierno por tener de repente funcionarios sin ninguna experiencia en el Estado, que por ahí puede ser interesante que haya un mix, pero de repente funcionarios que tomaban decisiones estratégicas y que finalmente terminaron medio en desastre. ¿Cómo convive alguien que conoce tanto el Estado como vos con gente que vos te das cuenta rápidamente que no conocen tanto el Estado como vos? Digamos, en esta etapa debemos tener un diálogo que creo que ha sido fructífero, digamos, ha sido un intercambio de ideas importante. Nosotros venimos con toda una tradición, una historia de gestión, tenemos un equipo altamente profesionalizado que me acompaña justamente desde 2003. Y realmente hemos tenido una gestión que no ha tenido ninguna denuncia de corrupción, que ha sido capaz de construir 190.000 metros cuadrados de edificios para la ciencia y tecnología en todo el país sin ningún tipo de problemas, y que hemos administrado muy eficientes fondos provenientes de organismos internacionales que nos ha forzado a una disciplina en cuanto a la ejecución y al presentar resultados muy estricta. Entonces, tenemos un equipo de burócratas en el buen sentido, digamos. El término burócrata es muy denostado, pero realmente es alguien que conoce la tarea de gestionar un bien público.
Y, Claro, porque digamos, se puede saber mucho de algo, pero Y es- distinto es gestionarlo. y es muy distinto tener el concepto de responsabilidad del Estado como estructurador de un sistema. Es decir, yo siempre digo que, a veces tenemos discusiones sobre quiénes somos nosotros para decidir qué sectores son prioritarios. Bueno, somos el Estado. Si no es el Estado, no hay otro que tenga la legitimidad de decidir. Y está claro que no es el mercado el que puede tomar decisiones en ese sentido. Digamos, el mercado busca la rentabilidad y no siempre la rentabilidad de un sector es compatible con el bien común. Por eso el papel central del Estado como árbitro y como ente que fija las políticas de largo plazo. Bueno, me diste el pie justamente para preguntarte una preocupación de gente que está en el CONICET, de que sienten que hay una decisión política de priorizar las ciencias duras en contra de las ciencias sociales. No, eso no es así. Si uno ve la estructura del CONICET, existe una división equitativa entre lo que son las ciencias biomédicas, ingenierías, ciencias exactas y ciencias sociales. Y esto se ha mantenido desde la creación del CONICET. Lo mismo ocurre en la agencia de promoción en cuanto a la distribución de recursos. Y hay un hecho que me gustaría aclarar. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, la gente de ciencias sociales piensa que estoy hablando solamente de tecnología, de hablar de transferir conocimiento a las empresas. Sin embargo, el caso más concreto de esa vuelta a la sociedad, de la inversión que se hace en un investigador, lo dan las sociales y lo dan la gente que participa en los medios, que escribe en los diarios, de forma muy directa. Claro. O sea, que la sociedad, muchos de ellos son becados y forman parte de la carrera científica. Muchos son investigadores del CONICET y lo interesante es que uno puede ver la variedad de opiniones que existe. Lo que muestra que el CONICET ha tenido una política de respeto de la ideología, no han tenido ningún caso de persecución, porque hay gente de extrema izquierda y de extrema derecha, digamos, opinando y todos son investigadores del CONICET. Y eso, y lo hacen con información, con datos rigurosos. Eso es muy importante porque una de las funciones esenciales del sistema científico es dar a la sociedad elementos para tomar decisiones informadas, que la gente pueda tener una opinión basada en evidencias. En una época en que las fake news, en que las noticias falsas son cada vez más preponderantes. Me parece que haya un CONICET capaz de brindar ese tipo de información, y sobre todo en las ciencias políticas, las ciencias sociales en general, tienen un papel fundamental, porque la mayor parte de los problemas que tiene el país no se resuelven con tecnología solamente, requieren de las ciencias sociales. ¿Para qué? Justamente para poder fijar... Siendo un químico, a ver, ¿cómo uno de los casos más valorás a las ciencias sociales? Voy a contar un caso. Cuando recién asumía, hubo un titular que apareció en Página 12 que según parecía, yo estaba denostando a ciencias sociales diciendo que parecían teología. Yo estaba refiriéndome a un trabajo en particular, no era esa mi concepción, pero vinieron los decanos de ciencias sociales a plantear una queja. Y yo dije que lo que esperaba de ciencias sociales es lo mismo que espero de los biólogos, de los químicos, que además de avanzar en el conocimiento, hagan algo que sirva para que la sociedad pueda tomar decisiones. Y un poco a partir de esa discusión surgió un proyecto que fue uno de los más ambiciosos que se hizo en ciencias sociales, que financiamos nosotros, el proyecto PISAC, Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, que tiene una cantidad de volúmenes que analizan no solo el estado de las distintas regiones del país, los distintos estratos sociales, sino los potenciales que tiene cada región. Y es un instrumento para la política sumamente útil. Y creo que es de los casos más concretos que tenemos de una vuelta a la sociedad de la inversión que ha hecho en investigación. Bueno, hay algunos investigadores que me dicen que a veces tienen miedo de parecerse a Nigeria, como que, digamos, como que no existiera esa posibilidad de ese debate. Pero me parece que vos con lo que decís contestás de algún modo esta pregunta, es decir, le das una relevancia. Ahora, ¿qué quiere decir? Me parece que con este gobierno se introdujo este concepto, no digo que antes no lo hubiera, por supuesto, pero se destaca más este concepto innovación. Hay un... no sé si antes ya se llamaba el Ministerio de Innovación. Se llamaba el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ajá. Ya se llamaba antes... Sí, eso alguna vez se ha criticado si hay innovación que no sea productiva. Innovación es que a partir de una invención, que es una idea nueva, llegar con un producto al mercado, es decir, a alguien que el ciudadano común pueda tener un beneficio. Puede ser un producto comercial, puede ser un bien público, pero esa es una innovación, algo novedoso pero que llega a la sociedad. La innovación productiva tiene que ver fundamentalmente con el sector
productivo, con las empresas de bienes y servicios. Pero hay otra innovación que para mí en este momento es tal vez la más importante, es la innovación inclusiva. Cómo el Estado aplica nuevas tecnologías para generar empleo de calidad, aún para la gente que no va a tener una mejor educación. Si hay un problema obvio que tenemos, es un 30% de la gente que está por debajo de los niveles de pobreza. Sí, gravísimo. Entonces, la urgencia que tenemos es que la ciencia y tecnología cumplan en Argentina el papel que cumplen los países desarrollados, que son los generadores de empleo, de nuevas actividades económicas, sobre todo mirando a un futuro donde la robotización, la automatización va a desplazar muchos de esos puestos de trabajo. Entonces, y eso es algo que estamos haciendo. Hoy el Estado está trabajando en eso. Tenemos una cantidad de proyectos que tienen que ver con esto, sobre todo con desarrollo de economías regionales. Estamos trabajando en un proyecto que me apasiona en lo personal, que es el desarrollo de productos orgánicos, productos premium, para este nuevo mercado que es el de consumo responsable. Hoy hay en el mundo gente con poder adquisitivo que no solo quiere comer algo mejor, sino beneficiar a un productor. Tenemos que aprovechar eso. Durante los años K, vos hiciste, por decir de algún modo, una protección muy importante de la investigación biotecnológica que estaba muy criticada por los sectores más ideologizados del kirchnerismo y en general de la política, digamos, que ve a la biotecnología casi como, digamos, no sé, como un mal. Sí. Hay muchos prejuicios sobre eso y yo veía que había un enorme, bueno, que vos protegiste esa área y lograste mucho respaldo de Cristina Kirchner a esas políticas. Sí, a ver, lo que defendimos es la evidencia. Digamos, había un cuestionamiento a un sistema de producción que es de los más eficientes y de los más sostenibles del mundo, que es la agricultura que se hace en Argentina. Cuando se habla de los fitosanitarios, mal llamados agrotóxicos, obviamente como toda tecnología puede tener un efecto colateral nocivo, pero justamente está el rol del Estado en verificar las buenas prácticas. Y un poco eso es lo que se hablaba. No estamos diciendo que tal o cual producto sea bueno o malo. Depende de cómo se aplique y eso como químico vale para cualquier sustancia química. Pero hoy por hoy de lo que estamos hablando es un concepto un poco más abarcativo, que es la bioeconomía. Que implica en parte uso de biotecnología, uso de los organismos vivos en general para producir bienes y servicios, por ejemplo, para convertir residuos de la madera que se quemaban en celulosa para la industria farmacéutica. Reconvertirlos en algo. Es la economía regional, digamos, no desperdiciar recursos, porque sabemos que el gasto de energía conduce a un calentamiento global, que tenemos que ser muy cuidadosos con esa energía, pero sobre todo encontrar oportunidades de desarrollo regional que permitan agregar valor, esto que se llama biorefinerías, por ejemplo, a partir de los residuos de caña de azúcar, obtener productos químicos para hacer, por ejemplo, o bioplásticos o productos de la industria farmacéutica. Lo que se hace también, por ejemplo, con la sangre del ganado, de la carne, digamos que hoy se por hacen hoy también es lo que se llama economía circular, que ya nada se tira, nada se desperdicia. Todo reingresa de alguna forma y eso nos permite ser más eficientes en el uso de los recursos, pero vuelvo a este tema que me obsesiona, generar trabajo de calidad como alternativa a las economías regionales. Y Mauricio Macri habla mucho de eso. Ahora, se habla, pero también hay mucha preocupación sobre el ajuste. De hecho, el ministerio ya no es más ministerio, era Secretaría de Gobierno. Es decir, las secretarías que estaban de Estado abajo continúan. ¿El ajuste fue grande en tu área? No tiene que ver con el ajuste. O sea, el presupuesto que teníamos como ministerio es el mismo que tenemos como Secretaría de Gobierno. Salvo mi sueldo que bajó un poco, pero la estructura se mantuvo, la gestión se mantiene. Lo que hubo es una compactación de la estructura de gobierno de una forma más piramidal. Para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones y sobre todo un gabinete que le permite al presidente tener voceros alternativos para los distintos temas, que es lo que vemos viendo. Empoderarlos, como se dice. Ahora, pero hay mucha gente, vos hablaste de Página 12, en Página 12 y en muchos medios, no solamente en Página 12, hay preocupación y angustia, recortes acá en esta área, recortes en el INVAP hubo también en un momento un ruido muy grande. Obviamente el presupuesto está muy restringido, pero está restringido de todas las áreas de gobierno. O sea, no ha sido una política selectiva de ajustar la ciencia. Digamos. Si comparamos con los otros ministerios, no tenemos mucho motivo de queja en este contexto que es serio. Nuestra misión es tratar de que no haya un daño irreversible en el sistema, porque sabemos que cuando hay soluciones de continuidad, cuando se continúan los proyectos, después es muy difícil retomarlo. Entonces estamos en un plan, podemos llamar de emergencia, de tratar de, con los recursos que disponemos, mantener el nivel basal de actividad
Estamos manteniendo el ingreso a la carrera, que es como un hecho Están central. manteniendo el ingreso a la carrera de investigadores. 450 nuevos investigadores por año. No hay otro consejo de investigaciones en el mundo que esté incorporando tantos investigadores a su planta. Ajá. En un contexto en que todas las áreas de gobierno están con serias restricciones de ingresos, o sea que se ha priorizado el CONICET junto con la Cancillería, tienen una excepción en cuanto a los límites de ingreso. Ajá. Y esto es esencial porque si hubiéramos cerrado la carrera de investigador, esto tiene un efecto en cascada hacia abajo que hace que no se presenten nuevos postulantes, cortamos ese flujo que es esencial para mantener la actividad científico-tecnológica. Si eso ha sido una prioridad, ha sido algo que yo puse como condición no negociable, que tenía que seguir habiendo ingresos, en un número tal que nos garantiza que de acá en más siempre van a entrar 450. Esto es totalmente previsible, porque dentro de 8 años empalma con las jubilaciones y por lo tanto alcanzamos el número máximo de investigadores del CONICET, que hemos fijado en 14.000 investigadores, que es un 40% más que lo que tiene Francia. Ajá. Y 3 veces lo que tiene Italia, o sea que es una proyección generosa. Y eso nos permite que... ¿Pero por qué nosotros tenemos esa cantidad de científicos y una proyección tan interesante y nuestra producción aparentemente no es tan valiosa o tan, digamos, o no genera... Bueno, ese es el punto central. Digamos, una sociedad más moderna. ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos una gran capacidad de generar conocimientos, pero nos faltan los eslabones que vinculan con la creación de empresas de tecnología que llevan a que haya generación de empleo. Se va a decir que la tecnología, la innovación es el fruto de la investigación básica. Bueno, hemos plantado árboles frutales, en cantidad Ajá. tenemos una cantidad de frutos, ¿no? Y vamos a seguir plantando árboles frutales, o sea, investigación básica, pero necesitamos hacer algo con la fruta, no la podemos seguir regalando, que es lo que se hizo históricamente. Claro, la famosa fuga de cerebros. No tanto fuga de cerebros, fuga de información. Hay un concepto que se llama transferencia ciega de conocimiento, o sea, información que se genera en los países en desarrollo y que es usada por los países desarrollados. Y hay datos recientes que muestran que patentes de Estados Unidos, de China y de Inglaterra usan información de los países emergentes. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, Argentina. Y Argentina es muy citada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el inicio de mi gestión, desde el 2013 en adelante? Tratando de fomentar la transferencia de tecnología y sobre todo la creación de nuevas empresas. Necesitamos más empresas como INVAP, como IMSA, como los laboratorios de farmacéuticos que tenemos que son altamente competitivos. Porque ahí está el futuro del país. Tenemos que basar nuestra economía en el conocimiento, no en la producción de commodities. ¿Cuántos laboratorios hay? ¿Laboratorios de qué tipo? Del Estado. Del Estado tenemos institutos, tenemos 10.000 investigadores que si tomamos un promedio de 200 investigadores por instituto, es una idea de una cantidad de 150, debe haber institutos. Ajá. Muchos, son del CONICET, otros son compartidos con la universidad. Y claro. Lo que hemos mejorado notablemente es la distribución regional. Antes el 80% estaba en la capital federal, en Mendoza, en La Plata. Ahora hasta Jujuy tiene 5 institutos del CONICET, uno de ellos de los más grandes destinados a estudiar el litio, por ejemplo. Dedicado a estudiar el litio en Jujuy. En Jujuy, que es una área prioritaria para el país y algo que solemos mencionar, que va a ser dirigido por una investigadora que ya está radicada allí, que vino desde Bélgica a hacerse cargo de 30 y pocos años. ¿Es argentina? Es argentina. Victoria Flexer, que formaba el CONICET y que pasó a desempeñarse en ese instituto, en Palpalá. O sea que algún cerebro vuelve, digamos. No, han vuelto 1.300 investigadores al país. Y el resto, lo que nos vuelve... ¿Desde cuándo hasta cuándo? De los últimos 8 años, digamos, desde que empezamos a poner en marcha el plan de erradicación de investigadores.